Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Está conmigo un buen amigo, él es Rodrigo Villanueva, él es maestro de ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento estamos grabando aquí mismo en la facultad. Está bastante lluvioso el día, entonces vamos a tratar de que no pase nada y no nos llueva. Y hoy vamos a hablar del tema del creacionismo. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Gracias a ti. Y pues este tema es bastante polémico, es un tema que parece interminable. Hay puntos de vista encontrados al respecto. Sin embargo, bueno, la ciencia tiene su punto de vista sobre este tema. El creacionismo obviamente no es considerado como ciencia, pero ¿qué es en sí lo que llaman creacionismo? Bueno, el creacionismo se puede decir que es el conjunto de ideas que tratan de explicar el origen tanto del universo como del hombre, ¿no? Y hace referencia a textos religiosos, como es la Biblia, en donde se describe, de acuerdo a la visión de ciertas personas, cómo fue que se creó el universo y la humanidad. Que de hecho se ha enriquecido, ¿no?, con el paso del tiempo. Antes sí era una doctrina, simplemente una manera de interpretar los textos religiosos. Obviamente en este caso estamos hablando del cristianismo, sí, pero debe haber otras formas de creacionismo, ¿no? Claro. Los mismos musulmanes también, algunas facciones han decidido defender su propia forma de creacionismo. Claro. Hay una nueva forma de creacionismo también, que es el creacionismo alienígena, que es la interpretación de la evolución biológica, pero desde una perspectiva así como de que vinieron los extraterrestres, hicieron experimentos con nosotros, pero ellos son nuestros creadores, ¿no? Entonces ellos expanden la vida de esa manera. Hay un montón de interpretaciones parecidas. Hoy exclusivamente vamos a hablar del creacionismo, pero cristiano. Okay. Ajá. Y lo que ha sucedido también en Occidente respecto a este tema. El creacionismo, bueno, tiene su origen ya hace algunos siglos, si no me equivoco, venimos arrastrándolo desde el siglo XVIII, XIX, aunque también este asunto de la evolución biológica, como ahora la conocemos, en un principio también fue algo parecido, fue materia de estudio, pero más bien de filósofos y todo esto, ¿no? Sí. Ajá. Claro, cuando empieza a haber una acumulación de conocimientos y se empieza a explorar ciertas evidencias que ha dejado la naturaleza, pues empieza a crear diferentes ideas que se contraponen al creacionismo, ¿no? Basadas en evidencias fósiles o estudios de las huellas que han permanecido, ¿no? Y es en ese momento en donde empieza a haber un choque con la idea del creacionismo. Sí, que de hecho también, bueno, ahora que hablamos del creacionismo entre los musulmanes, por ejemplo, sí hay que aclarar que en el pasado hubo filósofos musulmanes que se ocuparon del asunto de la evolución. Hubo algunos filósofos que pensaban, de hecho, o ya intuían o ya sospechaban que existía una cierta evolución de especies. Sin embargo, bueno, de ahí al momento en que la toma Darwin hay un gran trecho. Y de ahí viene todo el asunto ahora que se ha vuelto tema de debate, que tiene que ver con la teoría de la evolución.
lo primero que mencionan cuando hablas de evolución es, primero, la evolución es solamente una teoría. ¿Realmente es una teoría porque no ha sido comprobada? ¿O qué es lo que sucede con este asunto de la palabra teoría, ¿no? Bueno, cuando se habla de teoría en ciencia, pues se tienen que mostrar evidencias. Parte de la actividad científica es observar, proponer y siempre referir a evidencias, ¿no? Y en la parte de la evolución, pues con las observaciones de los registros fósiles y también de ciertos experimentos, pues se ha aceptado la teoría de la evolución. Y bueno, hablando de fósiles, mucha gente alega que estos han sido armados de forma... Es que no me lo vas a creer, pero sí, incluso ayer antes de venir, dije, bueno, ¿qué clases de tema podríamos tocar? Y estuve buscando en los blogs creacionistas y bueno, dije, no, todo esto ya lo hemos visto. Pero se me ocurrió buscar entre los mismos comentarios de los suscriptores que están en contra de este tipo de ideas, porque bueno, hay una cantidad de gente que no tiene esa idea, pero que sí se va con este asunto del creacionismo y todavía más allá, ¿no? Lo vuelven como una especie de tronco común de varias pseudociencias. Lo aplican tanto a la historia como a la antropología, a la arqueología, incluso lo aplican a la lingüística. Y el tema aquí es que hay muchas personas que tienen ideas equivocadas de lo que es la evidencia científica. Se quedaron en el asunto de que en el siglo XIX, sobre todo, se hacía la extracción de fósiles y no se hacía ningún otro tipo de análisis, solamente se armaban fósiles y ellos piensan que incluso se armaron como una especie de rompecabezas y de manera arbitraria. ¿Es posible esto? Realmente para saber que un fósil sea una pieza genuina, por decirlo así, se requiere complementar, o sea, no solamente rescatar el material petrificado, sino también hacerle análisis químicos para que realmente el material del que está constituido corresponda a cierto a un material del pasado. Entonces se tiene que complementar con diferentes análisis para que realmente esa evidencia se acepte como una evidencia real y no un material que se pueda falsificar, por ejemplo, ¿no? Y en ese punto la ciencia pues se ha encargado de eso, de las teorías que formula, reunir la suficiente evidencia para que tengan el peso, ¿no? ¿Tú qué entiendes? Yo lo que siento aquí que pasa es que confunden el uso coloquial que le damos a la palabra teoría. O sea, cuando yo digo en la calle en teoría esto sí debería ser cierto, me estoy refiriendo a un hecho que no puedo probar, ¿no? Esto se adecua más a la palabra hipótesis en ciencia, o incluso idea, porque a lo mejor ni siquiera alcanza el rango de hipótesis, ¿no? O sea, solamente tengo la idea, la creencia, la suposición de que algo puede ser cierto. Pero tú, desde una perspectiva científica, ¿qué entiendes por teoría y qué entiendes por hipótesis? Bueno, como parte del método científico, inicia con la observación, ¿no? Después se formula una hipótesis en base a esto y se debe de realizar serie de experimentos que le traten de dar explicación a la hipótesis. De acuerdo a los resultados de estos experimentos y también las observaciones, se pueden formular teorías que traten de explicar a un fenómeno.
si no se reúnen las suficientes evidencias para darle la explicación, este proceso pues se continúa, no es un proceso estático. Siempre se van a estar reformulando las preguntas, a veces se llega a una respuesta momentánea con las evidencias que se obtienen y se genera la teoría. Recordar que en ciencia las teorías pueden cambiar, ¿no? De acuerdo a las evidencias que se obtengan, ¿no? Y esto depende mucho del avance tecnológico por una parte, también la forma de las ideas que estén manejándose en el tiempo, ¿no? Entonces la ciencia tiene esta ventaja, ¿no? De que se puede que se pueden reformular para darle una mejor explicación a los fenómenos que ocurren. Ahora, bueno, esto del creacionismo han intentado llevarlo a un nivel científico, digamos. Y lo han renombrado o han creado una rama que llamamos diseño inteligente, ¿no? Y esto es para quitarle el ismo, ¿no? Quizá por el asunto de ideología. Pero sí llaman a la evolución evolucionismo. ¿Qué diferencia hay entre evolución biológica y hablar solamente de evolucionismo? ¿Existe el evolucionismo como tal? Bueno, en ciencia realmente manejamos el término de evolución y evolución biológica. Evolución se hace referencia a este proceso de cambio, ¿no? que llevan las poblaciones, y la evolución biológica ya hablando en el cambio que tienen las diferentes especies, pero evolucionismo no hay un término evolucionismo. Ajá, exacto. Ahora, hay otra cuestión, otra cosa que es muy recurrente aquí en mi canal es el asunto de lo que llaman eslabones perdidos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque en realidad en ciencias tampoco existe este asunto de los eslabones perdidos. En la biología no existe esta idea de los eslabones perdidos. Más bien lo que tenemos es un nombre que le dio en alguna ocasión un periodista. La verdad traté de recordar ahorita el nombre, pero no se me vino a la mente. Pero fue quien le llamó a esto eslabones perdidos. En parte tiene la culpa un poco las ilustraciones que hemos visto cuando nos hablan de ciencia en la escuela, que tenemos como creo que es un Australopithecus primero, y luego van aumentando de tamaño, y creemos que es así la evolución, como un asunto lineal, ¿no? Cuando en la realidad lo que tenemos es un tronco común, nuevamente, y una ramificación tremenda de lo que son los homínidos en realidad, ¿no? O sea, sería más parecido a un árbol o a unas ramas que a una evolución lineal. Como tal, no ha sucedido. Esto tiene que ver un poco con lo que ha planteado el creacionismo. El creacionismo menciona o plantea más bien que las especies fueron creadas al mismo tiempo. Entonces mantiene como si fueran eslabones de los animales, por ejemplo, o las especies que conocemos aún. Y con la teoría de la evolución, pues realmente se llegan a la conclusión de que existen las especies que conocemos que habitan en nuestro planeta, pues son descendientes de ancestros. Entonces realmente no son parte de una cadena, no, más bien como lo mencionas, son los descendientes de un ancestro, ¿no? Y un ancestro primitivo. Y conforme pasa los años, lo que mencionas del árbol
Una especie de árbol genealógico. Un árbol filogenético, ¿no? Entonces, cómo partimos de un ancestro común y conforme pasa el tiempo y se va adaptando las especies a las condiciones ambientales, van habiendo cambios, ¿no? Y van formando las diferentes especies hasta formar las que conocemos actualmente. Y bueno, aquí también cabe hacer una aclaración. Ellos nos dicen cosas como esto también es que te vas a sorprender, pero hay cada cosa. Te dicen, es que desde los fósiles que encontramos de un primate al siguiente hay un salto de cientos o miles de años. ¿Dónde están los demás? ¿No? Ajá. Claro, la ciencia se basa en evidencias, entonces el conocimiento que se ha generado hasta nuestros días, pues es basado en las evidencias, en este caso, cuando se habla de evolución, pues restos fósiles son una de las principales evidencias que se toman. Obviamente, este proceso no acaba, no es un proceso finito. Si el producto de la investigación científica descubre nuevas evidencias, obviamente lo que se ha dicho o escrito cambiará de acuerdo a las nuevas evidencias que se presenten. Es decir, bueno, la ciencia no es una materia acabada. Es algo que se construye todo el tiempo y que está sujeto a cambios. Esto no quiere decir que no sea eficiente. Al contrario, esa eficiencia se basa precisamente en su adaptación, en su capacidad de rectificar, ¿no? En la prueba y el error, en su capacidad de valorar los fallos. Bueno, nos quedamos entonces, ya se me olvidó. Nos quedamos en... ¿Estabas planteando lo de los fósiles? Ah, sí. Bueno, es este asunto de los eslabones perdidos, ¿no? De la cadena. O sea, hay una cuestión aquí. Es como si yo te preguntara a ti, bueno, yo lo veo de esa manera, tú dime si es correcto o no. Si yo te preguntara a ti, oye, pero es que vi una foto de ti cuando tú tenías 15 años y la verdad es que dudo que seas tú. ¿Dónde están las fotos de todos los días de la semana que pasaste desde los 15 años hasta la edad que tienes en este momento? Yo lo veo así de absurdo, no sé qué opines. No, bueno, pues sí, obviamente sabemos que hay cambios, ¿no? Y también en las fotografías nada más es una captura de un momento, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no haya pasado cambios, ¿no? Desde el punto de vista tuyo, como químico, ¿te parece que es la única forma que tenemos de confirmar que la evolución biológica es cierta? O sea, ¿solamente con fósiles? No, realmente se tienen otro tipo de evidencias, ¿no? Simplemente la evolución biológica se puede explicar con selección artificial, por ejemplo, ¿no? Como el hombre ha podido modificar rasgos de ciertas especies animales y vegetales para su beneficio. Entonces, esto ya nos habla mucho de que los organismos vivos tienen esa capacidad de estar cambiando, ¿no? En este caso es el hombre el que está modificando, pero en cuanto a la selección natural fue el ambiente lo que hizo que las especies cambiaran. Sí. Que de hecho, bueno, ellos te dirían que esa modificación no los hace ser otra especie. Por ejemplo, el caso de las razas caninas que tenemos en este momento, pues no han evolucionado a un caballo. No, el proceso de evolución es algo que lleva
miles de años, ¿no? Es posible que en nuestro tiempo no podamos observar un proceso de evolución por selección natural, pero estos tipos de acciones que ha realizado el ser humano, pues ya nos da información, pruebas de que los organismos pueden ser que pueden cambiar, ¿no? Y que se pueden adaptar. Bueno, no lo podemos observar directamente, pero sí hay manera de confirmar que sea cierto. Sí, claro. Por ejemplo, se pueden realizar mutaciones en el genoma de células y dar producir organismos con características diferentes. Y eso, las mutaciones es parte de los mecanismos que se han propuesto y que explican el proceso de evolución. Bueno, sí, sin embargo, hay que aclarar que la evolución no es la mutación tal cual, ¿no? O sea, no vamos a encontrar un cambio radical y de pronto encontrarnos con de una especie saltar a la siguiente, claro, ¿no? Sí. O sea, es algo... Sí, aquí la mutación del material genético de una especie sería el mecanismo por el que, uno de los mecanismos que se podría llevar a cabo para que se realice la evolución. Pero sí, recordar que la evolución es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Dime una cosa, ¿crees que se me cae? ¿Crees que el creacionismo, porque se dio un caso, creo que es el único hasta ahorita que yo sepa, el único que se ha dado en todo el mundo, un caso en Estados Unidos. Y por cierto que ahí tenemos la prueba de que Estados Unidos no es lo que todos pensamos, ¿no? Que están en la cima de la cultura y ni mucho menos. Al contrario, últimamente la educación en Estados Unidos se ha visto muy afectada y al contrario sí es el único país, si no me equivoco, que ha aceptado el creacionismo en las escuelas por consenso, ¿no? ¿Tú crees que el creacionismo, en tu opinión, yo tengo mi opinión y te la voy a dar después de que me respondas, pero en tu opinión, ¿el creacionismo cabe en las escuelas? De acuerdo a mi formación, yo digo que el creacionismo debería de verse nada más como una parte histórica, como el hecho de que se propuso una posible explicación del origen de la vida y del universo, pero hasta ahí, o sea, presentar más bien la teoría de la evolución como la teoría que cuenta con mayor evidencia y que trata de explicar el origen de la vida, por ejemplo, o el origen de cómo cambiaron las especies. Sí, tal como en la escuela podrían enseñarte cómo se llegó a esta conclusión y cómo incluso Darwin es uno de los que en esa época, de los dos autores que en esa época contribuyeron a darle forma a la teoría de la evolución. Sin embargo, no fueron los únicos y tampoco fueron los primeros. Y actualmente, bueno, cabe aclarar también que actualmente Darwin está superado, no sé si lo puedo decir de esa manera. Bueno, en esa parte de la ciencia, pues al haber nuevas tecnologías, al reunirse el conocimiento, pues los investigadores empiezan a generar aportaciones a la teoría, ¿no? Y que complementan. Ok, pero no es el darwinismo lo que se enseña en las escuelas. No, yo considero que es la evolución, la teoría de la evolución. Ok, pues muchas gracias. Mira, seguramente esta es la puerta a un montón de comentarios nuevos y se vale que aporten, se vale que incluso los que vengan aquí con ideas religiosas, si lo hacen con inteligencia, si lo hacen de manera ordenada, si lo hacen sin recurrir al ataque personal, ni mucho menos, si lo hacen de esa manera, bueno, seguramente podemos llegar a debatirlo, aumentar la cantidad de información. En este momento son las ideas que se me ocurrieron, las preparamos apenas con unos días de anticipación.
información, entonces es nada más así como que tocar la base apenas. Si salen más preguntas, más dudas, espero que sí, más comentarios, pues adelante, ¿no? Incluso bueno, no te preocupes, hablo por mí. Si lo quieren debatir, pues también lo acepto, ¿no? Sería interesante hacerlo si lo hacemos de manera inteligente, si lo hacemos de manera ordenada y tal como es un debate, ¿no? Y yo por eso, bueno, en este momento vamos a cortar el video, lo vamos a dejar ahí y aumentamos la información después, entonces, si es que hay algunos comentarios. Y pues te agradezco mucho que hayas estado por acá. Antes de que nos vayamos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en mi página de Facebook como Rodrigo Villanueva y bueno, creo que esa sería la forma como más fácil para mí con la página de Facebook. ¿Twitter? Twitter no tengo Twitter. Ya, tienes que irte a Twitter, ahí pasan las cosas más rápido. Creo que en Facebook van todavía en ¿cómo se llama? En Aristóteles, todavía en la teoría de la evolución. Sí, igual sí, igual sí tendría que tener mi página de Twitter. Sí, ya en Twitter ya van más avanzaditos. Pues bueno, ojalá que el video les haya gustado, espero que sí. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse, dejar un comentario y pues mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia. Listo. Ok. ¿Te divertiste o no? Sí, bastante bien.